Una temporada en el infierno. Antaño, si no recuerdo mal, mi vida era un festín en el que todos los corazones se abrían, en el que corrían todos los vinos. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga, la injurié. Me he armado contra la justicia, he huido, oh brujas, miseria y odios, a vosotros ha sido confiado mi tesoro. Logré que en mi espíritu se desvaneciera toda esperanza humana. Sobre toda alegría para estrangularla he dado el sordo salto de la bestia feroz. He llamado a los verdugos para morder, mientras perecía la culata de sus fusiles. He invocado a las pestes para ahogarme con la arena la sangre. La desgracia ha sido mi Dios. Me he revolcado en el barro, me he secado al aire del crimen y le he hecho buenas jugadas a la locura. La primavera me ha traído la espantosa risa del idiota. Pues bien, muy recientemente, encontrándome a punto de hacer el último cuac, he pensado en buscar la llave del antiguo festín en el que quizá recuperase el apetito. La caridad es esa llave. Esta inspiración prueba que he soñado. Seguirá siendo llena, etcétera, exclama el demonio que me coronó con tan amables adormideras. Llega a la muerte con todos tus apetitos, no solo con tu egoísmo, sino con todos los pecados capitales. Ah, ya estoy harto de todo esto, pero yo te conjuro, querido Satán, con una pupila menos irritada, y mientras aguardo las últimas pequeñas cobardías, separo para ti que amas en el escritor la ausencia de facultades descriptivas o instructivas, algunas de estas repugnantes hojas de mi carnet de condenado. Arthur Rimbaud. Muy bienvenidas y bienvenidos a este capítulo de la serie La escena secreta, lecturas del itinerario de Michel de Certeau. Mi nombre es Andrés Gordillo y tengo el gusto y el placer de conducir esta serie que, como ya han escuchado en emisiones anteriores y en videos de antes, tienen la intención de conversar con lectores y lectoras acerca de los múltiples textos que Michel de Certeau escribió y que en su posterioridad fueron traducidos al castellano. En esta ocasión, en esta noche, que es, por cierto, la primera emisión que grabamos de noche, porque siempre es como a mediodía, tengo a mi querido amigo invitado, Francisco Robles Gil. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, Andrés, muchas gracias por invitarme a esta nueva sesión de charla y pues muy agradecido por estar acá esta noche de charla. Cuéntanos algo acerca de ti, Francisco. Pues yo soy Francisco, me gusta mucho cocinar, me gusta escribir y podría decir que soy un apasionado de la historia. Me gusta mucho poder explorar el archivo y me gusta mucho esa sensación que nos da el asomarnos al pasado y esa sensación de caída, ¿no? A algo que ya no es más, ¿no? Y que siempre está confrontándonos a nuestras certezas. Pero obviamente ahora platicaremos de un autor que entre esas falta de certeza, pero una certeza que nos lanza, ¿no? Pues eso es desde la cocina y desde la escritura es que habito el mundo. Certezas, Certeau. La semana pasada fue realmente el momento en el que en una conversación con Francisco, en una de las exposiciones de Jesús Escabernal, que es un amigo pintor guerrerense, empezamos una conversación allí, o retomamos, o ya quién sabe, acerca de este proyecto que ya vamos creando, y le invité a Francisco a conversar acerca de uno de los ensayos que escribió Michel de Certeau. Es curioso
voy a volverlo a decir porque no es sabido, al menos en el mundo hispanohablante, y de hecho dice bastante de la figura autoral de Certeau, que él no publicó en vida ningún libro unitario, quizá tan solo, y está por, pues esto es una discusión, La posesión de Ludar en 1970. Entonces, Certeau, a mi gusto, era principalmente un articulista y un ensayista, es decir, que trabaja con velocidad, o sea, tiene una velocidad de escritura, Concreto. es muy concreto, y siempre para revistas o diferentes soportes. No había internet, o si había no era como hoy lo es. Y entonces eso realmente de algún modo se oculta al momento de que hoy nosotros en el siglo XXI nos aproximamos a los libros de Certeau, que podemos concebir como unidad. Sin embargo, en su momento no fue así. Uno de sus tantos ensayos que escribió y el que hoy nos reúne aquí fue, o al menos ahora es parte de este libro, que es Historia y Psicoanálisis, que lo edita la Universidad Iberoamericana y que tradujeron en dos momentos distintos, hay que decirlo, Alfonso Mendiola y después Marcela Carolina Cinta. Este libro, que es Historia y Psicoanálisis, está compuesto por 10 ensayos. Es importante decir también que la primera edición que salió de Historia y Psicoanálisis fue en 1986 y apareció en inglés. Es decir, a diferencia de otros textos o libros que él llegó a compilar, no fueron en francés y lo editó la Universidad de Minnesota, y el título es traducido al español Heterologías, Discursos del Otro, Heterologies, Discourse on the Other. Y esta compilación después será traducida como Historia y Psicoanálisis y será complementada posteriormente en diferentes años, 2002, ya en francés con la edición de Luziard, etc. Entonces, lo que quiero decir es que estamos en un ensayo compilado en un libro que tiene toda una historia y que esa historia la podemos escuchar en una entrevista que le realicé a Alfonso Mendiola a propósito de su ejercicio de traducción de este libro en aquel programa que iniciamos, por cierto, tú y yo, llamado La Gallina Ciega. Pero bueno, llegando al punto, mientras conversábamos la semana pasada con Francisco y invité a este ensayo, recordaba que mientras tú escribías tu tesis doctoral acerca del mar, que quizá salga mar, no el océano, sino el movimiento De Acción Revolucionaria de México, que fue todo un proceso de escritura de varios años que nos reuníamos mucho y hablábamos pues, de tantas cosas, entre otras mucho de este ensayo. Este ensayo, que se llama La institución de la podredumbre, Luder, fue propuesto para un encuentro en la Escuela Freudiana de París, de la cual, por cierto, Michel de Certeau era miembro. El fundador fue Lacan, y era todo un conjunto pues, de personajes de ese momento que articulaban esta institución. Y en este encuentro, pues trabajó el caso Schreber, y en 1977 salió en el número 72, una revista llamada Acción Poética, el ensayo, y se fue como solía hacer Certeau, reescribiendo varias veces. De este texto hablaremos, de un ensayo. Entonces, antes de entrar propiamente a lo que Francisco ha podido llegar a percibir o entender de esto, me interesa, Francisco, y esa es una pregunta que le hago a todas las invitadas e invitados, ¿cómo a ti te ha impactado, te ha alterado, te ha movido en tu trayectoria como lector? No tanto únicamente como profesional de la historia. como lectura. Como lector,
meterte con Michel de Certeau y sus textos. ¿Nos puedes contar cómo te ha alterado? Sí, me ha puesto muy incómodo. Sí. Es muy interesante la pregunta porque ahora que estuve en Guanajuato, estábamos ahí con un gran amigo, con Kevin, con Ginny, con José Luis y con Lu. Estábamos en una pulquería, ¿no? Y José Luis es matemático y él lanzó una pregunta de cómo se puede saber si la inteligencia artificial es humana o no y qué es lo que define al humano, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a discutir y en el calor de los pulques, de la discusión, como suele suceder, pues yo lancé ciertas certezas, ¿no? Y Kevin, bastante abusado, me agarró un jaque. Y Kevin me dice, yo me acuerdo cuando estábamos, ahora fue un coloquio en el CIDE, me dice Kevin, es que y tú estabas muy enojado, o sea, como muy alterado porque decías que las ponencias siempre venían con certezas, ¿no? Y me dijo, y tiene razón porque lanzaban por certeza y no hay momento de pensar, ¿no? Pero me dice, y después me dice, pero tú, en el lugar de ese supuesto saber, lanzas esa aseveración de que hay por certeza, pero ahora que estamos aquí, tú estás muy necesitado de certezas, ¿no? Y de repente Ginny interrumpe y dice, sí, ¿no? Porque pareciera que te agobia mucho la existencia, ¿no? Y desertó, me ha incomodado porque por un lado me ha aproximado a él como profesional de la historia, ¿no? Lo que significa eso, para poder, digamos, hacer un marco crítico, como tú lo decías bien, en mi itinerario de investigación en este tesis de doctorado, pero a la vez también me he introducido a una faceta que quizá yo la tenía, no había tenido como la astucia o valentía de lanzarla, pero sí de una faceta mía de como creyente. De eso, o sea, que es eso, ¿no? Y algo que me provoca a mí de cierto es la creencia como esa cosa que no se puede enunciar, ¿no? En el sentido de no sé si existe ese otro, ¿no? Él habla de ese oriente que está lejano, ese fuera de, ¿no? Pero eso es lo que me ha provocado de cierto como, por un lado, ofrecerme herramientas para poder lanzar preguntas, ¿no? En donde no afirmar certezas, pero a la vez sí develar una certeza que al fin y al cabo es una no certeza, un no saber si creo, ¿no? En ese sentido eso me ha provocado y pues me ha obsesionado y me ha llevado, por ejemplo, a empezar a leer la Biblia, ¿no? En la tesis, cuando estuve trabajando, yo me aproximé a él por la cuestión del cuerpo torturado, ¿no? Y ahí cuando llegué con la Biblia, con Lucas y Mateo específicamente, porque hay un momento en donde él cita a Lucas y Mateo, cuando dice, porque dice los místicos, ¿no? De cierto dice los místicos se reservan las palabras que no le ceden a esos fariseos, ¿no? Entonces refiere a Lucas y a Mateo cuando Cristo acusa a los fariseos de ser sepulcros blanqueados, ¿no? Y en ese sentido es como me ha provocado, o sea, digamos que me ha metido en una crisis de existencia, ¿no? Que desde el supuesto saber nos entrenan en la universidad de decir, bueno, todo, o sea, digamos, hay una historicidad y nada es eterno, ¿no? Que eso lo disfrazas desde una cuestión más disciplinar, pero al momento de agarrar el sector también desde lo cotidiano, desde el caminar, de estar en la vida cotidiana, también me ha metido en esta duda más existencial que como lo puso muy bien Kevin, ¿no? Me gustó mucho cómo me puso en jaque porque me decía, por un lado defiendes la necesidad de pregunta y de no certeza, pero por otro lado me vienes en una discusión de la vida cotidiana, me estás lanzando certezas, ¿no? Entonces me dice, ¿por qué? ¿De dónde viene esa necesidad? ¿No? De una certeza que no es la de aquí, sino que es la de qué pasa después, ¿no? O sea, que hay algo más allá o eso. ¿Cómo fue que de pronto este ensayo, la institución de la podredumbre Luder, te tomó o te llamó particularmente la atención? O sea, ¿cómo fue ese momento en el que tú te clavaste en ese texto?
Pues con una discusión con otros historiadores, en particular con Verónica Oiquión, ¿no? En donde Verónica Oiquión lanza pues aseveraciones en el que lo que hace Oiquión en su operación historiográfica es agarrar a los muertos y decir ellos ya no son, pero son un parte del arco de la teleología democrática, ¿no? De construcción democrática. Porque lo escribí además, lo escribí en los años 2000, ¿no? Con toda la coyuntura que significó eso. Y yo decía, aquí hay algo raro, porque estos guerrilleros que se inmolaron, ¿no? En su momento, pues ya no son, a pesar de que algunos estén vivos, algunos hayan sobrevivido la tortura, ya no son lo que eran en ese momento, sino que acabaron en momentos como diputados, etcétera, ¿no? Y llego a, de repente se me ocurre un concepto rarísimo que se llama fariseísmo historiográfico, ¿no? Una operación que es cuando Cristo denuncia a los fariseos, que les dice, hay de ustedes que construyen mausoleos a los profetas, pero ustedes fueron los que los asesinaron, ¿no? O sea, ustedes están haciendo un mausoleo a un acto que sus padres eran esos profetas, ¿no? Entonces yo decía, hay cierta vertiente de la historiografía en México que trabaja estos temas de violencia que terminan reproduciendo un dispositivo de fariseísmo, ¿no? Es decir, construyen mausoleos, una escritura memorial, ¿no? Una escritura de sarcófago, ¿no? En el que lo único que hace es rellenarlo de huesos, ¿no? Y de ahí usarlo para poder generar discursos que justifiquen otras atrocidades en un futuro, ¿no? En nombre de un muerto que ya no está más, ¿no? Y bueno, y de ahí también desertó accidentalmente, bueno, después con otras lecturas me llevó luego a Genet, ¿no? Que ya es otra historia, pero entre Genet y desertó como empecé este itinerario de lecturas respecto a eso, a mi investigación. Es curioso, ¿no? Porque tanto Michel de Certeau como Jean Genet, a su modo y en su propia historia, son personajes bastante liminales respecto a la institución que hoy parece ampararlos, ¿no? O sea, me refiero, Certeau en su participación en la Compañía de Jesús, en su participación en la Escuela Freudiana de París, pero también en los seminarios de antropología de la creencia, en su propio ejercicio escritural y en su forma, como en su poética, que nunca me ha tocado leer un ensayo o un artículo de Michel de Certeau totalmente circunscripto en el lenguaje universitario, ¿no? Entonces, y Genet, por otro lado, bueno, pues tú sabes, un personaje que estuvo en prisión, homosexual, bastardo, sí, sí. Y que de algún modo pues presentan muchas afinidades quizá en figuras como el crimen, como el criminal, el migrante, el viajero, el torturado, la errabundez de las ciudades, bueno, en fin, ¿no? Tantas cosas. Y respecto a este ensayo, me llama mucho la atención. Voy a leer rápido el primer párrafo para que puedan escuchar cómo empieza. Y empieza con un apartado que se llama Entre dos, psicoanálisis y mística, después de hacer un epígrafe compuesto de dos partes, uno de Schroeder y el otro que me gusta mucho, que lo voy a leer también, dice: no escribas en los baños, caga sobre la escritura, que es un graffiti que se encontró Certeau en los baños de un cine en París en 77, ¿no? Pero bueno, dice así empieza Certeau: yo no hablo como analista ni como místico. Yo no estoy acreditado por ninguna de estas dos experiencias que han constituido, cada una en su momento,
una inaccesible autorización del discurso. Solo me queda invocar una musa para empezar el viernes de Saint John en las imágenes a Crusoe. El salvaje introducido en las cocinas londinenses, las que su amo Robinson frecuenta los salones, actúa como, ¿cómo se podría decir esto? Como pellizcador de nalgas. Pellizcador de nalgas. Y como un alguien que echa a perder la salsa. Exacto. La mística en particular solo puede ser pensada en la distancia, en estado salvaje y desde la cocina. Su discurso se produce en otro escenario. Aunque no puedes pensarla se vuelve imprescindible. Como en la lengua fundamental de Schreber, ahí hay algo arcaico, aunque no por eso carezca de presencia. Ese algo es como un fantasma que retorna al escenario. Así empieza. Y lo que me interesa ahora es resaltar el gusto tuyo y la pasión que tienes por la cocina. Y lo digo más que una anécdota, porque hemos hablado muchas veces que la cocina y el acto de cocinar, que es tan variado y tan múltiple, es como una zona donde lo instituido por una época, por los propios instrumentos, las técnicas de una experiencia histórica, se ponen de inmediato en tensión con la particularidad de aquellos que están cocinando, ¿no? Es decir, uno puede calentar una sopa instantánea y vaya, el nivel de apropiación puede ser o muy amplio o muy rápido y casi nada, pero ¿qué tal cuando, no sé, tú estás cocinando una pasta, pero llega otra persona y se mete contigo ahí en la cocina? Hay ahora 3 tensiones, ¿no? Quizá el otro no sabe hacer la pasta, pero sí la salsa. Y me parece que, bueno, ya más allá de esta tensión súper interesante que sucede en las cocinas, para Michel Desertot también, donde prefería él entrar a conversar y a empaparse de las culturas que llegó a conocer, era llegando primero a la cocina. ¿Cómo cocina? ¿Qué hacen aquí? Etcétera. Y me parece muy interesante que empiece así Michel Desertot este ensayo, porque es un guiño antropológico en cierto sentido respecto a lo que cierta salvajada puede ser reconocible en un orden cultural que es la cocina, ¿no? Pero bueno, lo que me interesaba preguntarte es, ¿qué de este ensayo te llama a ti más la atención? ¿Qué fue en su composición lo que te hizo pensar? Quizá valga la pena decir para quienes nos escuchan y nos ven que este ensayo lo produce teniendo Michel Desertot una conciencia y de hecho una experiencia antropológica también de la dictadura en Brasil, En que Chile. En Chile, en América Latina en general, que le interesa la relación, y de hecho la elabora aquí, entre tortura, mística, la mística particularmente del siglo XVI y XVII, y el psicoanálisis. Dicho esto, para contextualizar un poco, Piojo, Francisco, cuéntanos acerca de tu... Ese es el salvaje que se metió. Es el salvaje, el Piojo. Pero cuéntanos. Pues, a ver. Ahora que lo volví a leer, ¿no? Porque además es un ensayo que he leído muchas veces en distintos momentos, ¿no? Y ahora lo releí para estar aquí en la plática. Pues yo sí me identifico con ese echador, aquel que echa a perder las salsas, ¿no? En la cocina, ese salvaje, porque yo también en la historia, yo me considero un poco un salvaje, porque soy alguien que tiene un itinerario de lectura muy desordenado, ¿no? No soy alguien que tenga, digamos, hay gente mucho más
más versada y mucho más leída, mucho más sistematizada en su forma de aproximarse, ¿no? Y yo soy más, pues, ¿no? O sea, hay una parte, ¿no? que dice, ¿no? O sea, él dice en esa parte, dice, hay una parte donde dice, eh, hay un momento en donde él dice que se hace como con voluntad, pero sin un saber hacer, ¿no? Es un poco como Andrei Rublev, la escena de Andrei Rublev, de Tarkovsky, en donde van a hacer la campana, pero en este viaje el campanero muere, ¿no? Y el hijo pues tiene el secreto que no sabe, pero no puede decir que no sabe hacerlo, ¿no? Y él de repente pasa este milagro y el cabrón logra fundir la campana, ¿no? Entonces es esta relación con ese, o sea, nunca lo he hecho, pero siempre lo he visto, ¿no? Y hay un momento en donde Certeau también lanza con Schreber, ¿no? Una cosa es la mirada y otra cosa es el escuchar, Sí. ¿no? Esta relación de los sentidos, ¿no? Entonces me interesa por eso, porque él lanza un itinerario salvaje, ¿no? O sea, él nunca, porque él dice, yo aquí no me considero ni historiador, perdón, ni místico, ni psicoanalista, ¿no? Yo no me considero historiador, ¿no? Okay. Yo no me considero historiador, yo me considero alguien que ha producido cierta sensibilidad estando en el mundo, que las experiencias que ha tenido le han permitido, por un lado, por el gusto, por el gesto del gusto, por la cocina y por la escritura y la mirada, poder observar y poder intentar, pues, como dice al final, ¿no? Con Santa Teresa, ¿no? Esa parte me gusta mucho, la sola alteración de mi necesario delirio, ¿no? O sea, en este delirio, o sea, yo tengo cierta forma de existir en el mundo, ¿no? Y hay cierta necesidad de poder identificarse a la vez de desidentificarse con un principio de orden en el que, pues, desde la cocina y desde la escritura me han permitido como poder generar otras experiencias del mundo, ¿no? No sé si contesté. Una de las reflexiones que a mí más me apasionan y más me interesan, a decir verdad, entre quizá tres más, de la reflexión sertoliana es su preocupación e incesante reflexión acerca de la institución historiográfica, la institución de la iglesia, del Estado, etc. En este ensayo es muy claro que la reflexión en torno a la institución es fundamental. ¿En qué sentido? En el sentido en el que para Michel de Certeau, en el contenido de este ensayo, lo que está planteando es que toda forma institucional para advenir al mundo, para que funcione en la sociabilidad, se presenta a sí misma ocultando aquello que la fundamenta. Digamos, la razón de Estado, que es los estados absolutistas del siglo XVI en adelante, fundan su racionalidad técnica, instrumental, digamos, sobre la racionalidad anterior que tenía que ver más bien con un orden teológico religioso, con figuras como los curas, ¿no? Los creyentes, no creyentes, etc. Entonces, con esto quiero decir que en este ensayo lo que sucede es que Michel de Certeau entiende que hay unas supresiones y represiones en las instituciones que las permiten ser, y que esas maneras de reprimir y de ocultar las cosas que están de algún modo subyaciendo en la supuesta positividad de la institución, pues siempre vuelven, siempre regresan de otra manera y
que en ese retorno o en esa aparición que busca ser acallada, lo que hace es evidenciar algo así que sería como el carácter ficcional o el carácter relativo o el carácter contingente histórico de la institución que para ser requiere postularse a sí misma como eterna, o como idéntica a sí misma. Y de ahí la necesidad del nombre. ¿Cómo? Sí. Eso me interesa. O sea, ahí la necesidad, ¿no?, de poder nombrarte a ti como historiador, como mierda, como Luder, ¿no? Nombrarte, la institución necesita nombrarte para que por poder pertenecer a ella, ¿no? Y no te permite esta anomia, no te permitirá esta anomia que implicaría un delirio, ¿no? Es decir, no te permite, si la institución necesita estos nombres, los que sean esos nombres, para poder operar y para poder reprimir esos delirios que a la institución no le permitiría operar. Que es algo interesante, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver con ciertas posiciones del psicoanálisis, que es cuando uno es nombrado por otro, ¿no? Es decir, uno nace, uno está pues en este mundo de cultura, de escrituras. Lo asigna. Y cuando uno es asignado o nombrado, ¿no? Y te ponen el nombre propio, que te determinará en tu futuro, en tu devenir, y que al mismo tiempo te da un lugar en la sociedad respecto a la cual tendrás que aprender a vivir. Y es muy interesante porque es común que en los procesos de análisis los analizantes se cambien los nombres, que produzcan heterónimos, como diría Fernando Pessoa. Y es muy interesante cómo la mística también pasa por ese proceso de heteronomías, y que responden a una, pues voy a decirlo así, como a un agotamiento o a una erosión respecto a ese primer nombramiento que se te dio, para entonces, ante esa erosión o esa desidentificación respecto a quien ha cristalizado tu propia forma de vincularte al mundo, pueda aparecer otra figura del padre, y distinta a la anterior quizá, y con eso pues, y en ese renombramiento lo que sucede es que pues uno empieza a ser distinto, ¿no? Sí, como Juan Yepes y San Juan de la Cruz, ¿no? El cambio del nombre de noble a un nombre filial institucional. En ese sentido, me interesa que puedas ensayar ahorita, a ver cómo lo piensas. Pero tengo entendido que tanto en tu investigación de maestría como en tu investigación de doctorado, te has confrontado con diferentes historias políticas del siglo XX, particularmente de Puebla, o sea, bueno, en general del país, digamos, en su conexión con todos lados, ¿no? Y supongo que en estos estudios tuyos de los revolucionarios o de los personajes integrantes de grupos armados, pues se cambiaban el nombre. Es el seudónimo, es lo que los seudónimos. Va a ir, sí. ¿Cómo piensas eso respecto o desde este ensayo? Pues también, o sea, una de las formas, de las cosas que yo trabajo en la tesis de doctor, como bien lo dices, es la subjetivación insurgente, ¿no? Es decir, tienes sujetos, Fernando Ochoa, Fernando Pineda, otros, ¿no? Por ejemplo, Fernando Pineda se cambia el nombre de René, ¿no? Entonces, ahí es interesante porque, digamos, la aproximación común sería, se lo cambian por cuestiones de seguridad, ¿no? Pero desde Certeau, lo que yo he estado, cuando él habla sobre San Juan de la Cruz, ¿no? Y la necesidad del nombre para poder buscar a otra filiación paternal, ¿no? Ideológica incluso, ¿no? Yo digo que como parte de la subjetivación insurgente, el apodo, el seudónimo, sería también una anulación del nombre civil
para poder tener un bautismo insurgente, ¿no? Y ese no solamente es decir, por seguridad, sino es porque también yo soy ya, Fernando Pineda era René, pero René ya es parte de esta otra familia que se llama Movimiento de Acción Revolucionaria, y René era de Cirándaro, Michoacán, pero ya no es más de Cirándaro, Michoacán, ¿no? Hacen una afiliación al asalto al cuartel de Madera, ¿no? Entonces hacen una afiliación al asalto Moncada, se generan una genealogía, ¿no? Que es lo que hace San Juan de la Cruz, ¿no? Otros místicos hacen una genealogía con Cristo, ¿no? Y hacen una genealogía también con la orden a la que pertenecen. Entonces, yo en ese sentido, la insurgencia, y sobre todo como parte de la subjetivación insurgente, es además un olvido. Haces un olvido de tu terruño para poder generar otra historia, otra biografía, ¿no? Que te permita poder generar un nuevo cuerpo social, ¿no? Que en ese sentido sería... Y además es muy, muy interesante porque cuando trabajé las escuelitas que eran esos centros de entrenamiento, ¿no? Había toda una vida, yo diría casi sacerdotal, ¿no? Había a tal hora se saciaban, a tal hora cocinaban, a tal hora entrenaban, ¿no? Hay una... Pues digamos, o sea, no es casual que la vida castrense es muy parecida a una vida monacal, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí Certo también me ayudó a pensar esta otra cosa que, pues no sé si alguien más había pensado, pero que a mí me llamó mucho la atención, el seudónimo más allá de la cuestión de seguridad, ¿no? Sino como una creación de una nueva subjetividad, una nueva forma de ser en el mundo. Que es muy interesante porque en tanto se acertó la manera en que localiza a la mística y al psicoanálisis es en un momento de transformación en una y en otra. El momento de transformación de la mística tendría que ver con el agotamiento, la erosión de la institución eclesiástica. Para denunciar la iglesia corrupta. Exacto. Y entonces parecería que ya las palabras que antaño conciliaban y hacían de certeza ontológica, que es una cosa que nosotros ya no tenemos más, pero que se añora de vez en cuando sí. en la fantasía, pues dejó de operar como vinculación del creyente y del digamos, del religioso y del feligrés para con su lazo con Dios. Y que el lenguaje de antaño deje de producir esa presencia, digamos, en términos metafísicos de la experiencia divina, del cuerpo místico, etc., cese de significar eso, produce inevitablemente una desidentificación respecto a eso que, bueno, al orden, digamos, del cual se desprenden muchísimos efectos, entre otros, de pues, la invención o el tartamudeo, las otras maneras de escribir y de relacionarse con la divinidad que ya no está en casa. Claro, está oculto. Pues, ¿a dónde se fue? Y por otro lado, esto es en el siglo XVI y XVII. Y en el siglo finales del XIX, con el malestar en la cultura. Con el malestar en la cultura. Es decir, si yo no puedo ser el trabajador o el profesionista, el investigador o el autor o quien sea que tenga que ser, y que todos los ideales, digamos, burgueses en el sentido histórico de la figura, entonces, ¿quién soy? O sea, si yo no puedo llegar a hacer eso, ¿Quién soy? ¿quién soy? Y esa pregunta, inevitablemente en el espacio analítico, si llega a suceder que se dé un análisis, pues empieza a trastocar un montón de formas sociales de identificarse, porque pues ya no sé, determinada acción que hagas ya no te va a parecer quizá con sentido algo que hiciste durante 30 años, ¿no? O, claro. Yo qué sé. Bueno, creo que el hecho de que tú hayas pensado esto del cambio del nombre más allá
la seguridad, que sí es como un aplanamiento de la reflexión muy avasallante. Pues me parece muy interesante porque, bueno, ahí en ese momento, ¿entre qué años es el mar? Entre del 68 hasta el 79. Aún con el horizonte revolucionario, todavía estaba el muro de Berlín, Todo está en estaba Berlín. Alemania dividida, o sea, Exactamente. otro mundo. Otro ¿no? mundo. Y ese cuerpo político que se constituyó en la organización que mencionas, pues tenía su horizonte de algún modo u otro o sea, en el gran significante de la revolución. Bueno, hoy no sé si pueda sostenerse eso, pero me llama la atención cómo pensarías tú o sea, los nombramientos o las formas de nombrarse políticamente o de lenguaje político, digamos, que se autonombra, ya sea de izquierda, derecha o lo que sea, o de grupos llamados minoritarios que, bueno, si sumamos creo que son más que los mayoritarios. Pero tú notas algo así en eso, en las formas de nombrar ahora, o No, yo, bueno, no sé, o sea, a ver. pues en general, pues. Sí, o sea, primero yo tengo, o sea, parte de lo que también me hizo desertó me generó un desencantamiento. ¿Respecto a qué? Respecto a la militancia, respecto a cualquier compromiso que tuviera que ver con la construcción de un horizonte de expectativa, ¿no? En el sentido de la revolución, ¿no? O sea, algo también en mi biografía me pasó en Puebla, pasaron cosas, yo dije, al carajo con esas enunciaciones, ¿no? Entonces, porque yo mucho tiempo milité, ¿no? Y estuve trabajando con organizaciones políticas, pero de repente, pum, ¿no? Me pasó como el místico. ¿Dónde quedó la revolución? La revolución no está más y estas cosas, unas corrupciones, y yo decía, pues tengo que buscar en otro lado, ¿no? En ese sentido, que para mí fue la escritura. Curioso. ¿No? Entonces, ahora, ¿cómo lo veo? Pues yo creo que están totalmente, a ver, un gran ejemplo es lo de las estatuas del Che y Fidel en la tabacalera, ¿no? Veo los videos, veo las imágenes, gente cantando canciones de Silvio Rodríguez, evocando la gran revolución cubana, ¿no? No han podido ser capaces de elaborar otro lenguaje. Ya. ¿No? ¿Por qué? Porque la institución misma los atoró, ¿no? O sea, les dijo, ustedes son losers, ¿no? Para poder operar. O sea, ellos se codificaron y no han sido capaces de crear otros códigos de lenguaje que no sean los de los años 70, 80. Sí, que es muy impresionante, ¿No? O sea, se quedaron, o sea, es decir, yo veo las imágenes y son las mismas canciones, es el mismo discurso, ¿no? La revolución proletariada, ¿no? O sea, es una cosa que no han podido, pero que curiosamente yo creo que la derecha sí ha podido elaborar. O sea, los nacionalismos, ¿no? Estos viejos conceptos que pienso yo tienen más que ver con un muy temprano liberalismo que más bien tiene que ver con un antiguo régimen, ¿no? Ellos sí siguen, o sea, sigue habiendo esta identificación, ¿no? Que entonces quizá curiosamente los discursos de izquierda más bien son, o sea, digamos, seguimos atrapados en un liberalismo, ¿no? En una lógica de lectura liberal del mundo, ¿no? de la cuestión política. Y algo más iba a decir, y ahorita se me fue, pero puedo retomarlo, ¿no? Hablando un poco sobre lo que yo había visto también con estos jóvenes del mar, pero ahorita sigamos, ahorita viene a la mente. A ver, volviendo es que estás tocando un tema interesante ahora. Certeau tiene en este ensayo un muy breve pasaje que dice, o escribió respecto a que la mística vuelve o sea, el problema de la mística del 16 y del 17, vuelve digamos, al espacio público en 1977,
y antes en un momento de autoritarismo. Sí, con Vichy. Con Vichy. Uh-huh. O sea que pareciera que el autoritarismo, o quizá podríamos también decir totalitarismo, y lo que sea que estamos viviendo ahora, que es igual de opresivo, digamos, pues regresa la mística de algún modo, quizá como eso que es inasible o eso que no se puede de algún modo circunscribir en una identidad. En ese tenor me interesa mucho el lugar del verdugo, la figura del verdugo. La figura del verdugo, dice Michel de Certeau, quiere obtener de su víctima al torturarla, reducirla a una sola cosa. Esto es, el torturador el verdugo hace de su víctima una identificación, o ese es su intento, absoluta. Tú eres un criminal, tú eres un pecador, yo qué sé, ¿no? Es muy interesante porque el verdugo que demanda esa reducción no deja de tener un papel, o sea, que es su ser verdugo precisamente. No es que el ser del verdugo sea absoluto y total, sino que está ejecutando una función. Función que él obvia. O sea, él obvia que está en la posición de un actante que podría ser el verdugo. Y ese olvido o esa omisión que no se da de una manera tan explícita en la víctima va produciendo precisamente una coerción del lenguaje, o sea, de las formas de existir y de nombrar, pues muy particular. En ese sentido, es muy interesante que la víctima, digamos, aquel que es torturado, pues acaba en su reducción en una rarísima manera de afectación, porque es la manera en que puede ser reconocido al mismo tiempo por la ley que lo está oprimiendo. Exactamente. En ese sentido, con la figura del torturador y del verdugo, etcétera, me llama la atención, a ver cómo lo piensas tú, que ahora se dan, o sea, ¿cómo pensarías tú que hoy se dan las prácticas de los verdugos? ¿Dónde están los verdugos? ¿Quiénes son y a qué someten? ¿Y cuál sería la radical importancia de identificarlos si le damos 2 segundos de razón a Certeau en esta afirmación que él dice que la tortura es la iniciación por excelencia a la realidad de las prácticas sociales? O sea, ¿cómo lo pensarías tú ahora? Y si no ahora, con el caso que tú estudiaste del... Pues, a ver, es muy interesante porque hoy este gobierno de transformación, ¿no? Por ahí hace algunos años se inaugura un centro de memoria que es Círculo de Morelia 8, que eran oficinas de la DFS, ¿no? En donde no se torturó, pero era como archivo de transferencia, ¿no? Ahí llevan a los detenidos, les toman las fichas y luego los llevan a centros de detención. Entonces, este gobierno de transformación devela los antiguos mecanismos de tortura para velar otros. O sea, la tortura sigue existiendo, ¿no? O sea, Certeau ahí es muy claro, ¿no? O sea, Certeau dice la tortura es la primera práctica de introducción a lo social, ¿no? Entonces, en ese sentido, siguen existiendo esos espacios de tortura, ¿no? Yo creo que otro lugar de tortura sería la institución educativa, ¿no? O sea, es decir, te formatean para poder generar, pues, vas a ser un buen ciudadano, ¿no? Vas a entrar... yo decía en Corte de Caja hace unos años, con gente de Artículo 19 y con otros periodistas,
hicimos un corte de caja del gobierno de Peña Nieto con la entrada de Obrador, y yo decía, en esta discusión de la ley marcial, de la ley de defensa nacional, yo decía que la forma de ser buen ciudadano iba a ser ser buen soldado, ¿no? Y hoy lo estamos viendo, o sea, hoy estamos viendo un ordenamiento social en el que te integras como militante del partido, ¿no? Entonces hoy ya vemos a todos estos, a Calderón, a estos nuevos de la cúpula de poder repartiendo, ¿no? He visto videos muy interesantes repartiendo las credenciales del partido. Entonces, y además, ¿quién es el partido más grande del mundo? ¿No? O sea, lo dijo el hijo de López Obrador. Entonces, ahí están los torturadores también. Es decir, te voy a codificar, ¿no? Aquí está te doy tu identificación, entonces no solamente eres mexicano, sino eres militante o sea, para ser mexicano tienes que ser militante del partido, ¿no? Entonces, en esas prácticas, ¿no? A ver, creo que ahí es donde entra, creo, lo complicado de Certeau, porque en ciertos momentos es muy literal. Cuando habla de tortura, cita un reporte de Amnistía Internacional, ¿no? Dice el Vichy, no es casualidad que el Vichy es donde más estudie la tortura, la mística, ¿no? Pero también desde el psicoanálisis, ¿no? O sea, digamos, hay un código lingüístico, hay un código social que te encuadra, te pone un nombre y a partir de ahí te signa a tu forma de ser, ¿no? Entonces, cualquier intento de poder desviarte o de poder nombrarte de otra forma, ¿no? No, te castro o te genero como, o estás loco o eres alcohólico, ¿no? Que en ese sentido, pues luego sería interesante con Certeau y con Foucault, ¿no? Con esos dispositivos de poder y de sociabilidad. Entonces creo que, por un lado, en la parte literal de la tortura, siguen estando, bueno, los campos de exterminio que tenemos en toda la República, ¿no? O sea, hoy la profesora que está en este video que está hincada con unos sicarios atrás, ¿no? Que la levantaron por denunciar que estaban cobrando piso y de repente aparece muerta y Rocío Nale, la gobernadora de Veracruz, dice es que murió de un paro cardíaco. O sea, no que la hayan levantado, o sea, dejen de chingar, murió de un paro cardíaco. Ahí ya también hay o sea, te están negando hasta la muerte. No, o sea, no. O sea, aquí no pasa nada, no fueron los sicarios que estabas muy vieja, entonces te dio un ataque al corazón. No pudiste aguantar que te levantaran 6 cabrones y te dijeran te voy a matar. No, ahí creo que eso también, creo que lo interesante de Certeau es también, la tortura viene en el lenguaje, ¿no? Porque más dice la verdad, porque aquí, ¿no? Hay un momento en donde cuando dice el de Verdugo, ¿no? Dice, cuando los proyectos utópicos suponen un decir, la fuerza de tener un poder o en la institución la capacidad de venir la expresión visible de una verdad dicha o por decir, cuando estos proyectos conservan por tanto una estructura evangélica, que es la buena nueva, ¿no? El evangelio, la tortura restaura la ley de lo que sucede realmente, ¿no? Es decir, el torturador lo signa como tú eres una mierda, entonces, ¿no? Eres el criminal. La voz en la tortura no es más profética y porta ante sí la transgresión de un deseo, ¿no? O sea, la voz del torturado no es profética y te transgresí tu deseo, ¿no? Que en ese momento como... Es interesante, sería interesante cuando Echeverría dice estos jóvenes son unos depravados sexuales, la familia no está operando, no están educando. Entonces, como son unos homosexuales o borrachos drogadictos y que no hacen caso al nombre del padre, nosotros tenemos que darles este otro nombre, ¿no? Si el padre filial no te pudo amarrar, el padre Estado te va a dar tu lugar, ¿no? Entonces, pues es esa, y no, al final dice, un hombre, Luder, dicta al sujeto lo que él debe ser para que la institución sea, para que él pueda creer lo que ella muestra por sí misma y para que él sea por ella adoptado y reconocido, ¿no? O sea, el torturador también necesita del torturado. Y es muy interesante, raro, o sea, puede ser porque hay todo este eco latinoamericanista y esas cosas rarísimas, pero de Pedro y el Capitán de Benedetti, que es una obra de teatro en donde se voltea el papel del torturado y el torturador, ¿no? Entonces, como el torturado también, que después
desertó al final en su parte de hay del otro, hay del otro, cuando dice, ¿no? Y yo creo que ahí es donde también está hablando la figura crística, ¿no? Cuando ya apuesta, está orando, cuando está rezando, ¿no? Y cuando dice Cristo en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya está abandonando ese cuerpo, no soy una mierda, soy otra cosa, no sé qué soy, pero no soy eso, ¿no? Es la negación constante de cualquier necesidad de designación. Lo que me parece, Francisco, que hasta ahora hemos ido diciendo, elaborando, entre tantas cosas, es que para ti la lectura de este ensayo, que es la institución de la podredumbre Luder, es que entre tus reflexiones acerca de cómo se ha constituido, esto es interesante, de cómo se han constituido los regímenes de historicidad de diferentes modalidades de la política, cada proceso que implica estas transformaciones, y en particular las que a ti te han concernido, adquieren una amplificación, digamos, todo un área muy grande y muy amplia al momento de pensarla, pues desde estas aportaciones que Michel de Certeau escribió, pues para otro contexto, desde otro punto de la historia y etcétera. En ese sentido, me interesa que nos cuentes, Francisco, que nos puedas decir acerca de la pertinencia o la actualidad, no solo de este ensayo, que creo que ya ha quedado más o menos esbozada, pero que puedas dar una impresión tuya acerca de cómo tú, o sea, la tuya propia lectura de Certeau te ayuda o te acompaña o complementa o desestabiliza tus lecturas de, pues sí, de este inenarrable siglo XXI. Buena pregunta. Digo, más o menos, ¿no? Pues a ver, la primera vez que me acerqué a Certeau fue en la formación, digamos, en la licenciatura, ¿no? Con de escritor de la historia. Y me acompaña en esas reflexiones de forma muy... está sin estar, ¿no? O sea, lo voy leyendo, lo voy masticando y de pronto en mi escritura quizá un guiño, ¿no? O sea, no... es como ir comiendo, ¿no? Y me voy nutriendo, ¿no? De esas lecturas, de esas reflexiones. Está de esa manera, o sea, es como un poco un oculto, está oculto, ¿no? O sea, digamos que no es un autor que cite mucho, ¿no? No es un autor que, digamos, tanto en la escritura como en la enunciación, pero creo que sí, o sea, en esta, digamos, insistencia de su lectura, va como mimetizándose un poco en mis reflexiones, ¿no? Y me va ayudando como a hacer como ciertas constelaciones de reflexión, ¿no? Y va como enriqueciendo pues el lenguaje, ¿no? Y la reflexión, y ahí está Decía una querida profesora mía, Rosalina, que la buena teoría es la que no se ve, ¿no? Entonces creo que desertó lo que me gusta mucho es que es leer como una novela. ¿En qué sentido? En un sentido en que no es un autor que yo sistematice, ¿no? No es un autor que yo voy a hacer las tarjetas sino que lo voy leyendo y van brincando imágenes, ¿no? Por ejemplo, vuelvo un poco al diálogo con Jeanette, ¿no? Cuando Jeanette habla cuando dice que iba a ser de ti después de las tormentas de fuego y acero, ¿no? Y que termina esta imagen, dice, es un montón de tierra en el que crecen flores y que está vacío por dentro, ¿no? Es decir, un mausoleo. Y de ahí de repente, entonces me refiero a la imagen de Certeau con su escritura del otro, ¿no?
Entonces es un autor que para mí me iba acompañando en un itinerario de vida, ¿no? O sea, así como puedo estar en la mañana haciendo unos huevos revueltos, de repente lo leo, lo dejo, ¿no? Entonces ir como, está en ese sentido, sin una, ahí no está, sin que esté inoculado, ¿no? Hay algo interesante, bueno, que yo te conozco desde hace que unos 53 siglos O o más. más. Hay una preocupación tuya que es mía también y que la hemos abordado creo que de maneras cruzadas e identificables una y otra y en ciertos puntos como muy estrechas, que es tu pregunta acerca de la incógnita que no deja de ser la perdurabilidad de la teología política eh, como, digamos, como orden metafísico regulador de precisamente la historia de Occidente. Y te hago esta mención porque tengo entendido que entre otros marcas de lecturas que has hecho, etcétera, tengo entendido que para ti Desertó, las lecturas que has hecho, incluida esta obviamente, eh, llega a un punto en el que señala constantemente y crea atopías a esa razón articuladora de la teología política para escribir historia, porque ves que la historia, como usualmente ha operado en sus múltiples discursividades, es precisamente el ordenamiento, es como el yo. El yo Hay ordena. una suturación. Sí, hay una suturación, entonces todo está más o menos ordenado y tal. Y Certó, sin renunciar a esa pues marca profesional y escritural con la que hay que lidiar, sí pone constantemente, como dices tú, en imágenes y en crisis, esa supuesta manera de, ojo, con esa supuesta manera de establecer una ficción de continuo, ¿no? En ese sentido, ¿te parece que quizá haya otras historiografías que lo logren, o sea, que logren señalizar esta crítica que a mi gusto es radical respecto a la teología política, siendo además cierto un creyente y afiliado durante, Pues toda digo, su vida. a la compañía de Jesús, ¿no? ¿Eso te llama la atención? ¿Te parece? Yo creo que, y cuando haces historiografía te refieres a otros historiadores, otras corrientes, Sí. ¿no? Hasta ahora, pues en la tradición en la que nos formamos, yo creo que no hay, ¿no? Por eso decía, o sea, como novela, porque Desertó es como un vagabundo, ¿no? En la escritura de la historia tiene una imagen muy bonita del ropavejero, ¿no? Que hace muchos años yo estaba leyendo un poco qué texto de Benjamin, y Benjamin también habla de este ropavejero, ¿no? Krakauer. De Krakauer. Entonces es recoger estos pedazos, ¿no? Yo creo que lo que hace Certeau, desde esta angustia que tiene el mundo, ¿no? Desde esta necesidad de tener que afiliarse a una institución, ¿no? Que resguarda una otredad, y que él de repente, aquí quizá alguien más versado en la tradición podría decir en qué momento, creo que él rompe, Geneviève me contaba que él rompe con uno de sus profesores cuando dice es que la creencia no ha sido siempre la misma, ¿no? Henry de Lubac. Exactamente, ¿no? Entonces Certeau dice, pues no siempre ha sido lo mismo, y el cristiano de hoy no es el cristiano del 16, ¿no? Y eso, en ese sentido, creo que yo no me he topado con un historiógrafo que llegue con esa potencia de poder, digamos, construir con retazos, construir imágenes que nos permitan dar cuenta de la otredad, ¿no? Y de la contingencia,
¿no? Eso lo he visto, por ejemplo, en las novelas, sí, mucho, Claro. ¿no? La novela permite esa posibilidad, esa potencia de poder generar una ficción que permita una discontinuidad, ¿no? Y Certó, bueno, me acuerdo el primer número de historiografía, es cuando viene a México y tiene su lista, es que come los tacos, y como sabes, como que un caminante que lo que le interesa es dejarse afectar por el mundo y luego se recluye, y entonces se recluye y escribe y sale otra vez, ¿no? Y está como en un doble juego de reclusión y exclusión, Mm. ¿no? Inside Out. Inside Out, exactamente. A propósito de la exterioridad y para irnos aproximando, Francisco, hacia el final de esta charla, me llama la atención algo complicado, un pasaje interesante de este ensayo que estamos comentando. Ahí del otro es el apartadito de este ensayo. Y en este momento le interesa hacer todo reflexionar acerca de los místicos y una destrucción de la dignidad humana del propio místico que comprende él como un comienzo. Uh-huh. Esta destrucción humana que podría estar incorporada con las llagas, infecciones y putrefacciones, etcétera, tendría que ver con un proceso de descomposición de pues esta llamada por el mismo humanidad en el que interviene la fe. Uh-huh. Pero interviene la fe en tanto una exterioridad. Uh-huh. Hay una figura de la mística de estos siglos, XVI y XVII, que es el puro amor. Uh-huh. Y que, bueno, Certeau lo pone o lo escenifica como lo siguiente, dice: de estar condenado al infierno, yo no te amaría menos por eso. Uh-huh. Es muy interesante. Uh-huh, uh-huh. Y me interesa que ese afuera o esa exterioridad respecto a la que el místico logra establecer su vínculo de puro amor o digamos de entrega, de exposición a ese afuera, tiene al mismo tiempo esta fórmula que viene del maestro Eckhart, que es uno de los místicos pues fundamentales, que no del siglo XVI y XVII, sino de antes, hace una formulación que dice dejar ser lo otro. Digamos, el místico estaría en condiciones para dejar ser lo otro. ¿Cómo piensas tú eso, Francisco? Lo menciono porque, claro, al dejar ser lo otro, a diferencia quizá de las lógicas institucionales, digamos, de corte meramente positivo o de ese orden de lo establecido que busca reducir siempre a una identificación cualquier tipo de cosa, dejar ser lo otro implicaría pues qué, y pensémoslo no solo en el texto, sino hacia también las reflexiones que hemos tenido de la historia reciente de este país, o de estos contextos, o de estas latitudes, ¿no? Dejar ser lo otro en un momento en el que la informática y la codificación de pues, los datos y demás tiene una expansión cada vez más sofocante. ¿Cómo se te ocurre a ti? ¿Cómo lo piensas? Incluso en la cocina, o sea, ¿cómo deja hacer lo otro en la cocina? O sea, me explico, es toda una pregunta que me llama la atención porque hay un momento de descomposición respecto a cierta identidad y eso me llama la atención porque si lo quieres ver desde cierto punto de vista, en tu investigación doctoral lo que tú lograste articular o también en la de maestría que habla sobre el linchamiento de Canoa del 68, hay un proceso de descomposición de cierta identidad para advenir otra, sea esta pasada, es decir, con la encarnación de San Miguel en el linchamiento, pero también
como una novedad al momento en que nombraste hace rato el cambio del nombre de un militante hacia un orden distinto, ¿no? Entonces es como interesante pensar todo esto. ¿Cómo lo piensas tú? Dejar ser lo otro. Y en un mundo en donde ya no hay un referente del otro, ¿no? Entonces, dice Edhard, ¿no? Dice, bueno, digamos, es digamos, la forma del puro amor, ¿no? Que dice, de estar condenado al infierno, yo no te amaría menos por eso. Es muy brutal. Y hoy es brutal, porque hoy lo podemos traducir de estar condenado a la muerte, yo no te amaría menos por eso, ¿no? Y dejarse lo otro es abandonarse, ¿no? Y abandonarse a la experiencia y poder estar abierto a un porvenir, no un porvenir, digamos, seguido, sino por guión venir, ¿no? Que es lo que es lo que vaya aconteciendo, ¿no? Entonces, y en la cocina es eso, en la cocina es esa posibilidad o sea, del error, ¿no? Porque además, curiosamente, yo tampoco cocino con la receta, ¿no? Okay. Muy pocas veces. O sea, al inicio, cuando mi pinche neurosis, después de que murió el padre, ¿no? Lo hacía, pero ahorita ya me he dejado llevar, digamos. Entonces tengo zanahorias, tengo carne y tengo alguna especia, y bueno, vamos viendo qué va sucediendo, ¿no? Entonces, yo lo pensaría hoy en ese sentido, en que ya el otro sigue oculto, ¿no? O sea, digamos que no hay el otro, y el otro como... La otra vez fue muy interesante, fui a ver a Daniel, a un amigo querido, que estábamos hablando un poco sobre la falta de humanidad, ¿no? Y él decía que la falta de humanidad era el no querer convivir con el otro, ¿no? Y el siempre estarle proyectando al otro, digamos, porque me decía, ¿y por qué no habías venido, no? Porque lo había dejado de ver, y entonces llegamos a esa reflexión de que la necesidad de humanidad es el encuentro con el otro siempre, y de estar abierto al otro, sin exigir, ¿no? También Ginny, en esa predica en la pulquería, decía sobre la compasión, y decía que también la compasión era esta posibilidad de dar al otro sin que el otro te fuera equivalente, ¿no? O sea, sin que recibieras nada, ¿no? Es decir, Y también algo que ahora que en la cuestión de la informática, ¿no? Y en esta plática con José Luis, de en qué momento la inteligencia artificial dejaba de ser o no ser humana, o qué nos diferenciaba, cuál es la particularidad, yo creo que es el error, ¿no? Dejarse del otro es asumir el error, ¿no? El error en el sentido de estoy ensayando y entonces erro. Y errar también en el sentido del errante, del caminar, ¿no? No hay trazo, ¿no? Más bien hay trazo, pero no hay ruta, no. Atahualpa Yupanqui decía que tiene una canción que dice que aburrido es seguir la huella, ¿no? Entonces más bien me salgo de la huella, el camino, y la huella eran estas marcas que dejaba la carroza, ¿no? Entonces me salgo y pues derivo, ¿no? Y sí, en ese sentido entiendo un poco el principio de abandono y de poder, y en el sentido escriturístico, de tratar de escuchar al otro en mi escritura, darle un lugar a esa voz sin que coincida, pero tratar como que a partir de la escritura un poco ser un poseso del pasado y dejar que el pasado hable en su fantasmagoría. Como Michelet. Como Michelet. Sí. Muy bien, Francisco. No sé si quisieras lanzar alguna última reflexión antes de... Pues cocinen, lean y escriban, ¿no? Que esas son tres experiencias que nos posibilita dar la posibilidad del abandono, ¿no? Es decir, es un poco, ahorita platicábamos sobre, a mí lo que también me gustaba de la cocina y de esa posibilidad también del otro, de abandonarse. Cuando comes, luego cagas, ¿no? Entonces
que además, no, o sea, esta escatología, que no es lo mismo la escatología religiosa que la mierda, pero cuando vas al baño Más o menos. es casi parecido, ¿no? Pero cuando estás comiendo, estás preparando la mesa, el festín, ¿no? Con los otros, porque además esa es otra cosa. Aunque me gusta comer solo, disfruto mucho comer solo, pero también me gusta cuando comparto la comida con los otros, pues son cosas totalmente efímeras que te recuerdan que vas a ir al baño, vas a cagar, ¿no? Seguirá. Y se irá, como nos iremos todos en algún momento y de nosotros nada quedará. Pues muchas gracias, Andrés. Pues muchas gracias a ti, Francisco. Agradezco a quienes han llegado hasta aquí escuchando o viendo este capítulo o este episodio dedicado a la institución de la podredumbre Luder, que es un ensayo de Michel Certeau que viene en Historia y Psicoanálisis. Agradezco mucho a Valentín Niembro Márquez y a Jimena Gómez, quienes están en la cocina de todo este proyecto que no solo trata, dicho sea de paso, de grabar y ya, sino son infinitas conversaciones, discusiones, ordenamientos y desordenamientos acerca de lo que anima esto, o sea, este esfuerzo, que en última instancia tiene como ánimo, como intención, pues subrayar la llama que tiene leer como práctica de existencia. Exactamente. Y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos y escuchamos a la próxima. Hasta pronto.